Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Nos acompaña Florentino Portero. Muy buenos días, Florentino. Muy buenos días. Madrugador, no sé si has abierto hoy algún regalo, si te ha caído algo por ser el Día de Reyes. Que los Reyes ya no piensan mucho en mí. No, ¿verdad? Ya solamente en los niños, en los más pequeños. Exacto. Víctor de la Serna, buenos días. Muy buenos días. Tampoco has recibido nada. Ha sido es malo que este nosotros año. nos hemos pasado, es que somos muy traicioneros, muy francófilos y afrancesados y nos hemos pasado el 25 de diciembre. Directamente, ¿no? Bueno, lo cierto es que muchos padres lo hacen porque así pueden disfrutar los niños más tiempo de los regalos. Sí, mis niños Pero ya son más mayores. pequeños, tienen 22 años, o sea que no es exactamente igual. Bueno, Tomás Cuesta, buenos días. Muy buenos días. Hacías así con la cabeza negando Yo sigo tu fiel tradición de Reyes. a los Reyes. A mí esto de Papá Noel me parece protestante. No. Bueno, se podría hasta establecer aquí un debate sobre el Día de Reyes. Bueno, hoy también está con nosotros Miguel Ángel Pérez. Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Maite. Bueno, que nos traes el resumen de prensa. Hoy muchísimos asuntos sobre la mesa, pero por supuesto estamos muy pendientes de un acto que va a tener lugar, la Pascua Militar, y lo que va a ocurrir con el Rey, que reaparece por primera vez en un acto fuera de Zarzuela después de su operación de cadera. Así es, la verdad es que hoy hay bastantes temas, muy diversos todos, y como decías, pues coincidiendo con la celebración de la Pascua Militar, hoy la prensa trae distintas informaciones, algunas relacionadas pues propiamente con el ejército y otras por supuesto relacionadas con la monarquía. Es el caso, por ejemplo, de la encuesta que lleva hoy NC Report para La Razón. El titular en portada es: la mayoría ve al rey como garantía de unidad ante el desafío de más, y ya en páginas interiores encontramos esta información desglosada con algunas de las preguntas de esta encuesta. Por ejemplo, ¿cómo valora en general la institución de la monarquía española? El 43,6% opina que bien o muy bien, el 28% regular o el 24% mal o muy mal. Considera que el rey es una garantía para la unidad de España. Dice sí el 64,9%, no el 31%, y por decir pues también alguna otra de las encuestas, alguna parte de la encuesta relacionada pues con la actualidad. Dice ¿cómo cree que está actuando el rey en el caso de la infanta Cristina? Pues dice el 34% bien o muy bien, mal o muy mal el 54%, y no nos olvidamos en la imagen del rey. ¿Es ahora mejor o peor que hace un año? Pues para el 54,8% piensa que es la misma, para el 11,5% creen que es mejor y el 29,1% piensa que es peor. Bueno, este es el dato que no coincide con esa encuesta que leíamos el fin de semana en el diario El Mundo, Víctor, por ejemplo, que revelaba una caída de la popularidad del rey don Juan Carlos como nunca hasta ahora. Pues sí, sin lugar a dudas, sí, la encuesta de Sigma 2 tiene una buena base demoscópica para nosotros lo hace muy fiable. Bueno, de hecho, el caso Nos estamos viendo como sin duda está haciendo muchísimo mella y muchísimo daño a toda la familia real, no solamente por el hecho de que al final parece que no se va a imputar a la infanta Cristina o no, ya lo veremos en los próximos días, pero por el hecho de que la Fiscalía y por supuesto también la familia real está haciendo todo lo posible para que la hija del rey no sea imputada. El juez Castro, de hecho, tiene que decidir esta semana si finalmente decide imputarla o no, y después la Audiencia de Palma afirmará o no si acepta esa imputación, porque ya vimos que en la última ocasión decidió echarla para atrás. Incluso la Fiscalía ya se ha pronunciado en contra antes de que se produzca esa imputación. ¿Qué opináis sobre el hecho de que ahora mismo la Casa Real esté con una imagen bastante deteriorada, como estamos viendo en las encuestas, a pesar de que en el diario La Razón leemos que creen que sí es garantía de unidad frente a lo que ocurre con Cataluña? Yo creo que la encuesta de La Razón no es sustancialmente distinta a la del Mundo. Lo que pasa es que se han hecho las preguntas de otra manera. Quiero decir pero en general, y suponiendo que bueno, el que pregunta a su conveniencia, y normalmente esa encuesta está hecha para que salga bien, sale bastante regular. Ahí el deterioro es evidente. En el caso del Mundo es inevitable todo esto, ¿no? Lo sorprendente sería lo contrario, entonces sí que verdaderamente nos quedaríamos con la boca un poco abierta. Además, aquí, por ejemplo, en El Mundo se hace mucha mención al príncipe Felipe. En este me parece que no es... No se destaca. Tan concreto, ahí la diferencia es bastante... La única alusión, Tomás, perdona, que hacen al príncipe Felipe es, por ejemplo, ¿cree que el príncipe Felipe está preparado para suceder al rey? Dice el 82,3% que sí. Claro. Pero Dice eso más no que es preparado. relevante de la Al contrario, también había sorprendido muchísimo. No es un muchísimo. niño y, en fin, ha demostrado bastantes cosas, ¿no? Pero
Sí, pero no son preguntas tan directas como la del diario El Mundo de qué opina de la imagen en sí del rey, porque ahí la pregunta es si cree que ha empeorado o mejorado la Sí, imagen. pero en cuanto a la pregunta más concreta es, por ejemplo, lo de la infanta, ¿ha perjudicado o no? ¿El rey ha actuado bien o mal? Es evidente que una amplísima mayoría dice que mal. Y eso ya a partir de ahí se deduce todo lo demás, ¿no? Yo creo que, en efecto, este mes va a ser bastante importante para no ya para la institución Bueno, monárquica, no, sino para el rey en es concreto, ¿no? evidente que la infanta en la encuesta del mundo todavía disfruta de un beneficio de la duda que ya no, del cual ya no disfruta Sorprendente. su marido. Sí. Y por lo tanto veremos lo que sucede justamente con lo que decidan los tribunales al respecto, si hace variar la situación. Es decir, a la infanta se le una parte importante, un tercio de los encuestados sigue pensando que no debería ser imputada, pero en fin, 2/3 piensan que sí, claro. Dejando a un lado las encuestas, cuando uno vive en España, particularmente en Madrid, es evidente que los ciudadanos en estos momentos tienen una idea más pesimista, más negativa de la institución en su conjunto y de la persona del rey en particular. Pero también es verdad que depende con quién hables, con quién estés, notas que hay un tema que le afecta más que otro. Yo creo que podemos distinguir por lo menos 3 planos distintos. Uno, el rey como entidad política. El sistema político español está en crisis, si no en quiebra, después de 30 años. Y se considera que el rey ha jugado un papel en el deterioro del sistema político. Quizá jugando aparte en demasiadas ocasiones, quizá no dando a la cara cuando la tenía que dar en otras. En segundo plano está el tema de la vida sentimental de su majestad, que bueno, no ayuda, y sobre todo que en algunos casos hemos visto que ha supuesto una ofensa pública a la reina. Una cosa es el matrimonio privado de la gente, pero cuando el matrimonio es real, la reina es institución de todos, y quien ofende a la reina ofende a todos. Y su majestad el rey no siempre ha estado a la altura de las circunstancias en este tema. En tercer lugar, y vinculado con lo anterior, está el plano de los negocios. Es verdad que la diplomacia española siempre ha visto en el rey un instrumento muy útil para promocionar la empresa española, pero cuando uno está metido en estos enjuagues y hay comisiones de por medio y se mezclan las amigas de su majestad con las comisiones, todo esto tampoco ayuda en absoluto a mantener la dignidad de vida en una institución clave. Es evidente que, en términos históricos, la monarquía es, y esto es una metáfora, no es real, la forma natural de gobierno de los españoles. Pocas veces hemos intentado otros sistemas y no ha salido nada bien. Eso da una gran estabilidad, que la gente por defecto considera que la monarquía es una cosa natural, pero hay que ayudar. En algunos casos hemos dado una patada a su majestad y lo hemos echado del país. En otros casos su majestad ha decidido abdicar en un heredero. Es decir, que hay una historia larga de la relación de la monarquía y los españoles que no siempre es brillante, no siempre es una relación estupenda. Hay que trabajar. En estos momentos su majestad tiene sobre sus espaldas pues 30 años de monarquía donde hay cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Y todo eso va pesando y pesa y se percibe en la opinión pública. ¿Vosotros qué opináis de las declaraciones que ha dejado Rafael Esportorno diciendo que sienten un martirio por todo lo que está ocurriendo con el caso Nos? ¿Es cierto que le ha perjudicado a la infanta Cristina ser la hija del rey o le ha beneficiado? Porque es una de las preguntas que leíamos también en la encuesta del diario La Razón. A mí me parece absolutamente pasmoso que el jefe de la Casa Real intervenga en un programa de televisión española. O sea, no sé. Audiencia pública, además, se llama el programa, es un poco de propaganda. Si es esa la táctica de reconquista de la opinión pública, no da una impresión de seriedad. Es una cosa verdaderamente ¿te imaginas al jefe de la Casa Real británica yendo a un programa de ese tipo en la televisión británica? O sea, es que muchas de las cosas que pasan una en crisis, España, hay que intentar siempre ese ejercicio, es decir, me pongo en París, en Londres o en Washington y me imagino a alguien o a alguna empresa o alguna entidad de este país haciendo esto, y dices, qué barbaridad. No sería impensable. Qué barbaridad, te quedas pasmado. Es imposible, es inimaginable. No, hombre, era evidente que se trataba de mandar un mensaje al juez. Claro, porque se produce días antes de que decida. Claro, podían haber hecho el día del primer anuncio del año, que lo hubieran puesto ahí. Ese que ponen después de las uvas. Exacto, pero era un poco... No, realmente, es que a partir de ahí, que es lo que tú dices, partiendo de ahí, dices, ¿qué te parece? Pues pasmoso, es decir, pasmoso. Realmente el grado de injerencia de la gente que está rodeando la institución, a la Casa Real en este momento, yo creo que le está haciendo mucho daño
a la institución en este momento. Es evidente que los nervios no ayudan. O sea, la institución es consciente de que tiene muy serios problemas, no sabe muy bien cómo actuar y empieza a dar coces en todas las direcciones, y esto evidentemente no es lo más sensato. Puedo entender que nos acostumbremos a ver al jefe de la casa en televisión cuando está recibiendo personas en una clínica. Lo puedo entender. Sí. Tampoco es necesario, pero bueno. Bueno, sí. En una monarquía, y ya te lo decía Víctor, normalmente nadie sabe quién es, nadie, la gente normal no tiene por qué saber ni cómo se llama ni quién es la gente que está en la secretaría de Su Majestad. Tiene que A no ser ser personas... que lleve de esos 50 años, que puede ocurrir. Le hayan hecho un homenaje y que, Claro, tal, sí. que participó en las Malvinas con un Pero batallón. por defecto tiene que ser gente extremadamente discreta. De ahí que hay una tendencia a utilizar a diplomáticos, que se supone que son más discretos que la media, lo cual en el caso español es absolutamente falso, pero eso es otro tema. La realidad es que no es bueno que evidentemente alguien que está en la Secretaría de Su Majestad aparezca en televisión, no es bueno. Pero ya el hecho en sí, como ponía ahora mismo sobre la mesa Tomás, de que se produzcan esas declaraciones hablando de que se sienten martirizados por la instrucción del caso Nos pocos días antes de que decida el juez Castro, que da la sensación de que es un poco presiones para que acabe cuanto antes la instrucción. En fin. Sí, pero que es un poco... Esto es transparente. A estas horas no es ginebra. Es probable que sea agua. De ahí el deterioro quizá que veíamos en las encuestas este fin de semana de la imagen del rey, ¿no? Porque estamos viendo como constantemente hay interferencias, no solamente por parte de la Fiscalía, en este caso, que se pronuncia constantemente en contra de la imputación de la infanta Cristina, sino también de la propia Casa Real, que en este caso, después de decir el rey en su momento que todos somos iguales ante la ley, estamos viendo como pocos días antes de que decida el juez Castro, nada menos que el jefe de la Casa Real habla sobre esta cuestión. Precisamente, Maite, sobre este asunto encontramos un artículo del director de este programa, Federico Jiménez dos Santos, en el diario El Mundo. Se titula El martirio de Nerón y dice: me limitaré a constatar lo que los mártires de la Zarzuela han hecho en estos últimos meses y que se resume en una frase: evitar a toda costa el martirio. Recordemos, ataque sistemático al juez Castro y apoyo a la Fiscalía para desimputar a la infanta, atribución al juez de contactos ilegales con la acusación, fichaje del separatista Miquel Roca como abogado de la infanta, fichaje del fiscal Pedro Rac como acusador público del juez, enumera otra serie de asuntos y acaba este artículo diciendo Federico Jiménez dos Santos: en fin, para mártir el juez, para martirio el de la igualdad de los españoles ante la ley, para Nerón, Nerón. Bueno, otra de las cuestiones también, sin duda, que ha sido muy criticada es el hecho de que el rey no se haya pronunciado sobre lo que está ocurriendo con Cataluña. Es cierto que dejó muchas declaraciones en su discurso de Nochebuena que se interpretaban en ese sentido, pero que no habló expresamente de esta comunidad o no la pronunció. Y encontramos hoy también encuestas en el diario El Mundo sobre lo que está ocurriendo en esta comunidad. Así es, lo lleva el diario El Mundo también en su portada y ya en páginas interiores encontramos esta información. El titular es: el 48% cree que Mas hará el referéndum. Dice, en su opinión, la actitud del presidente Mariano Rajoy en relación a la cuestión catalana debería ser, y dice el 26,3% más receptiva y el 39,9% más firme. Luego también hay otro asunto que dice: si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la ley de consultas y pese a todo la Generalidad se empeña en realizarla, ¿debería el Gobierno llegar a suspender la autonomía de Cataluña? El 46,7% dice que sí, el 38,3% no. Y también, muy interesante, la siguiente fórmula: cree que el presidente de la Generalidad, Artur Mas, convocará finalmente el referéndum independentista. El 48,1% no tiene ninguna duda, sí, y no el 39,5%. Bueno, sin duda esto perjudica muchísimo al Gobierno, el hecho de que en las encuestas no le vean capaz de impedir que se lleve a cabo ese referéndum, a pesar de que insisten en que no se va a producir la consulta. Vemos que la mayoría de los españoles sí cree que se va a llevar a cabo. No sé qué pensáis vosotros, porque es uno de los asuntos sin duda que va a centrar la actualidad este próximo año, que la ha centrado el año pasado, pero muy pendiente sobre todo de aquí al mes de noviembre vamos a estar de lo que ocurra en Cataluña y de la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy, no solo de ese desafío de Artur Mas. Yo creo que la consulta se va a realizar, no sé en qué condiciones y... ¿No crees que vaya a intervenir el Gobierno de Rajoy entonces? No, o sea, no sé cómo va a intervenir, pero no va a impedir que se celebre, y que en la voluntad entre la clase política catalana y yo creo que incluso entre la población de Cataluña es que se celebre. Pues yo he estado pasando las Navidades allí, que seguro que habrá consulta, vamos, eso es de cajón y la gente lo percibe, ¿no? Después, ¿qué es lo que pretende hacer el Gobierno? Pues,
evidentemente debería aplicar la ley e impedir que se haga la consulta. El resultado de la consulta es lo de menos. El hecho de que exista, de que se produzca, ya en sí es echar la Constitución por la alcantarilla. Vamos, no tiene ningún sentido. Pero bueno, eso... No estoy tan seguro de que se celebre, Yo creo que porque sería... van dando muchos mensajes, se ha comprometido con 27 presidentes del gobierno de la Unión Europea a que lo que quiere es que se haga dentro de la ley y con negociaciones con el gobierno español. Si se hace fuera de la ley y fuera del gobierno español, pues va a comprometer todavía más su posición futura. Pero bueno, ahí es una batalla interna, evidentemente, la que está librando y supongo que esa es su mayor Pero prioridad. si no lo hace el gobierno... Lo más probable es que intenten celebrarla. ¿Cómo? ¿Con qué documento de identidad se va a votar? ¿Van a entregar carnes de identidad patrióticos como lo que están preparando? ¿Con qué censo? ¿Con qué garantías? La tarjeta sanitaria ya se ha planteado. La tarjeta sanitaria vale como... Y la Asamblea Nacional de Cataluña, por ejemplo, es decir, cualquier organización de tipo pardo, de estas que rodean la Generalitat, en un momento determinado puede actuar como representante soberana del pueblo catalán. Yo no digo que el gobierno al final entre, pero no olvidemos que todos los espectáculos de masas que se han organizado no los ha organizado el gobierno. El gobierno se ha sumado o no, en cualquier caso, o ha dado libertad de voto, como dicen ellos, ¿no? Para sumarse o no. Pero está la Asamblea Nacional de Cataluña y cualquiera de estos grupos generosamente subvencionados por la Generalitat, que al final son los que realizan la labor de agitación. Bueno, de hecho, sí, perdona, Florentino. Yo creo que los partidos nacionalistas catalanes tienen claro que pueden lograr la independencia de Cataluña en un periodo de más o menos 25 años. Que eso supone ir superando unas determinadas fases y que esas fases se van a desarrollar de una manera o de otra en función de las circunstancias y que no todo se puede prever. Ellos tienen muy claro que la independencia vía segregación es una locura, porque te quedas fuera de la OTAN, fuera de la Unión Europea, fuera de la zona euro, es absurdo. Por tanto, la independencia de Cataluña tiene que ser vía disolución de España dentro de la Unión Europea. O sea, España como país se desagrega, se separa en 2, 3, 4 elementos y esos elementos quedan dentro de la Unión Europea. Esta, digamos, la visión lógica de alguien que no sea un loco. Y la gente de Convergencia no son tan locos. Los de Esquerra son tan para cerrar, pero la gente de Convergencia es gente burguesa, gente con ahorros y que no quiere asumir riesgos. En ese camino, lo que toca ahora es el referéndum. En mi opinión, lo van a intentar. Si lo pueden, lo hacen. Si no, escenifican. Da igual. Queda mitad de legislatura. En esta mitad de legislatura, ellos, junto con el PNV y la gente de ETA, en el último año montan el gran numerito, escenifican la crisis del sistema, la crisis de la Constitución, y ya se deja como punto 1 del orden del día de la siguiente legislatura la reforma inevitable de la Constitución. ¿Qué es lo que de verdad les preocupa? En el fondo, el referéndum es cómo abrimos la reforma. Pues con referéndum, sin referéndum, montando un numerito, depende de las circunstancias, el punto siguiente para la legislatura que empezará a continuación, sin mayoría absoluta y con un PSOE con mayor margen de maniobra, va a ser eso. Bueno, con un PSOE que aplaudirá con las orejas, sin duda. todo, porque lo de la reforma de la Constitución, como viene insistiendo estos días, los únicos que hemos propuesto algo somos nosotros. Claro. Por tanto, somos los adelantados de lo inevitable, somos los líderes de la nueva etapa, es lo que está diciendo el PSOE. En Cataluña dicen que también el rey, en su mensaje de Navidad prácticamente, ya lo estaba sugiriendo. Sí, lo de que habemos todos, de hecho, se han aferrado a esas palabras que pronunció en su discurso. El rey ha abierto, evidentemente, ese camino, pero una parte también del Partido Popular está dispuesta a ese juego, no nos engañemos. No, hombre, claro, y Rubalcaba está dispuesto a ese juego, porque al final será el evitar conflictos. Hoy La Vanguardia, creo que hoy publica una información sobre que Rubalcaba no está fuera de juego, ni mucho menos. Bueno, las maniobras de Rubalcaba de cara a las posibles primarias. Y que al final yo creo que el acuerdo con el Partido Popular, la estabilidad, el tender puentes en un momento determinado, va a ser su baza. Es decir, el que puede pactar, el que puede hacer una gran coalición
con el PP soy yo. Y Mariano aplaudirá, naturalmente. Decía Tomás esa información de La Vanguardia, la encontramos en páginas interiores también en su portada. Rubalcaba se resiste a ceder el paso en el PSOE. En páginas interiores dice directamente: Rubalcaba no tira la toalla, el líder del PSOE pilota la gestión de las primarias y busca un consenso para su calendario. Chacón, Madina y López en pole position con una dificultad, no despiertan entusiasmo, y dice: el desafío de Cataluña y el nuevo ciclo electoral pueden apuntalar al líder socialista. Bueno, quizá es lo que mejor le podría ocurrir ahora mismo al Partido Popular, viendo sobre todo que en las encuestas Rubalcaba ni muchísimo menos está mejorando la situación del Partido Socialista, más bien lo contrario. Yo no creo que ni Madina, ni López, ni Díaz, que todavía está verde. O sea, podría ocurrir lo de Zapatero, pero claro, es decir, otro atentado es poco, no sé, poco deseable, desde luego. Esperemos que sea poco previsible. Aunque no hacen más que detener... Dicha, por favor, porque en este país cualquier barbaridad es posible. Sí. No hacen más que detener yihadistas en España, o sea que bueno, no se puede bromear con este asunto. Es decir, que a mí, yo no creo realmente que Rubalcaba tenga menos expectativas que cualquiera de estos, planteando desde el punto de vista de que van al despeñadero de todas formas. No, que vamos juntos, pues sí, no sé si al despeñadero, pero juntos. Vamos a hacer una coalición a la alemana. Por primera vez vamos a pensar todos en el futuro de España. Es decir, ya hablas PP-PSOE, ¿no? Sí, bueno... Sí, es que salvo que crezca enormemente un tercer partido, es que en la gran coalición solo lo pueden hacer ellos. Pero además es que yo estoy convencido de que es la que le apetece al señor Rajoy. Pero en ese escenario yo creo que el siguiente paso, ¿no?, después de que se lleve a cabo el referéndum o no, es esa reforma que plantean de la Constitución, ¿no?, del Estado federal, porque el PSOE de momento no la ha planteado de una manera seria, aunque insiste en ello, porque ahora el Partido Popular tiene mayoría absoluta, aunque ya se ha comentado que han hablado de ello Rubalcaba y Mariano Rajoy, que en un principio dijo que no planteaba esta opción, pero que sí ahora quizá podría estar dispuesto, porque habían contactado a ambos líderes para hablar de este tema, de precisamente la reforma de la Constitución. Vamos a ver, el desafío de noviembre de los catalanes con el PSC es absoluto. Es decir, aunque el PSC ya no pinte nada y lo vaya a pasar Ciudadanos, a nivel simbólico, si el PSC se suma a esa propuesta, hay referéndum seguro. O sea, eso sí o sí, como dirían ellos. Ya entonces juntan el 80% de los votos, el 85% de los votos del Parlamento. O sea, es seguro. El cómo juegue Rubalcaba, que está bastante más cerca del PSC en este momento que de otras formaciones del Partido Socialista en España, cómo juegue esa baza para que no haya referéndum, no haya crisis, no haya elecciones anticipadas y plebiscitarias, que es a lo que Esquerra intentará, donde Esquerra intentará conducir a más. Yo creo que va a ser muy importante. Pero yo estoy de acuerdo con esa información de La Vanguardia. Yo creo que en este momento todavía hay partida por jugar para Zapatero. Sí. Sobre todo por las intenciones de Rubalcaba. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, nos vamos a ir a la bolsa, pero antes, como siempre, a los oyentes les recomendamos Miguel Ángel Colacel. Aquí tenemos la caja de Colacel, que como siempre decimos ya van quedando menos sobres porque la gente se lo va tomando. Y es que es muy bueno para retrasar pues el envejecimiento porque aporta antioxidantes, colágeno hidrolizado que rellena las arrugas o el famoso ácido hialurónico que ayuda a recuperar el volumen de la piel. ¿Cómo se toma? Pues 1 o 2 sobres al día, fuera de las comidas, eso sí. Recordamos, Colacel es un antioxidante muy potente de Laboratorios Mundo Natural. Solo se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Recordamos esa web, para farmaciamundonatural.es. Bueno, seguimos aquí en la tertulia de la mañana.
¿Qué tiempo va a hacer para las próximas horas? Pues atención en Galicia porque están en alerta roja por lluvias y fenómenos costeros. La alerta también se va a activar por fuerte oleaje y viento en el resto de la cornisa cantábrica y también en las Islas Canarias. En general, en el norte peninsular va a haber muchas precipitaciones y también en toda la zona oriental de la península. Las temperaturas más o menos se mantienen sin grandes cambios. En Madrid ahora mismo estamos a 7 grados y alcanzaremos como mucho los 11. La máxima se va a registrar en Murcia con 22 grados y la mínima en Teruel con 1 grado bajo cero. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Qué se le regala en Navidad a una madre que se lo merece todo? Pues está claro, la nueva guía Repsol 2014. Porque tu madre se merece disfrutar de lo mejor. Rutas para visitar los monumentos más emblemáticos de España, noches en hoteles espectaculares y platos con la esencia de la mejor gastronomía de nuestro país. Y como se lo merece todo, tú se lo das. Estas Navidades regala un año lleno de experiencias. Regala guía Repsol 2014. Fernando Quintero, hablamos hoy de Profin. Así es, Profin para todos aquellos que hayan podido tener algo ahorrado del año pasado o aquellos a los que hoy en el sorteo del niño les toque un buen pellizquito, pues tendrán que invertirlo y hacerlo con cabeza. Y el mejor consejo es asesorarse con los que saben cómo funciona el mercado y cuáles pueden ser nuestros mejores intereses. Son los expertos de Profin. Profin es la primera empresa española en ofrecer un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente y que están especializados en diseñar carteras de fondos de inversión a la medida de cada uno de sus clientes. Encontramos a Profim en el teléfono 91 521 11 25, repito, 91 521 11 25. Bueno, pues con Profim nos vamos a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. El IBEX 35, Maite, abre en este momento con unas ligeras décimas en negativo. Están en 9.000, no, perdón, en positivo. Está anotándose, ha pasado del negativo al positivo en cosa de un segundo. Se anota un ligerísimo 0,1%, está en 9.808 puntos y, bueno, los mercados esperan las referencias del jueves, así que esperan jornada de transición en el día de hoy en las bolsas. Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando Quintero. Hasta aquí la bolsa con Profim. ¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profin disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profin. Libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Vanessa Vallecillo, ¿qué nos traes con esta música muy propia de este día, por supuesto, de Reyes? Pues una pregunta de mañana de Reyes, Maite. ¿Qué fue antes, el haba en el roscón o la cabalgata de Reyes? No sé si alguien lo sabe. El haba en el roscón. No sé si te... Pero el haba en el roscón es un hábito no muy español. No, yo lo conozco de Cataluña. Este año en un roscón, sí. Sí, ahora pero de eso aquí viene hay... de Italia o de Francia o de los dos sitios, me parece. Bueno, el roscón es francés, y regalito, sí, ¿no? sí, regalito, pero lo de haba es que la fève, el gâteau de roi, que dicen los franceses, sí, eso sí que toda la vida. Galette de roi, Eso es toda la ¿no? vida. Galette de roi era eso ahí. El galette o No, el gâteau. sí. Bueno, Pero de hecho el roscón es francés, ¿no? Creo que fue un pastelero de Luis Pero ahí es XIV. diferente, el nuestro desde luego es intransferible. El nuestro tiene agua de azar, por ejemplo. Claro, Exacto. claro. El suyo no tiene. Bueno, Vanessa, respóndenos. Pues seguramente muchos ni se habían planteado esta pregunta. Lo primero fue el haba, y es que el roscón cuenta con una larguísima historia que empezó al principio siendo pagana. De hecho, era un dulce con el que en la época de los romanos se homenajeaba a Saturno. El origen es bastante incierto, pero la mayoría de las fuentes lo sitúan en el siglo III aproximadamente, que fue cuando se empezó a introducir el haba en la masa. Al que le tocara sería afortunado durante todo el año, un poco diferente a lo que pasa ahora. Y así fue hasta que en época de Luis XVI, uno de sus cocineros introdujo en el bollo para contentar al rey una moneda de oro, además del haba. El que encontrara la moneda sería coronado rey y el que encontrara el haba sería el tonto del haba. De ahí viene, por cierto, la palabra tonto lava. A esta hora probablemente muchos estén desayunando su roscón, así que recuerden que aquí, si de tradiciones hablamos, al que hoy le toque el haba, paga.
Pues sí, efectivamente, El día tiene de la mala Tontolaba, suerte. es verdad, es uno de mis apelativos favoritos, lo de Tontolaba. Me lo pasa mucho conduciendo y te hacen yo suelo proferir ese grito cuando uno se me cruza sin poner intermitente, No- Tontolaba. No te ponemos Ahora en el gritan en compromiso. francés, que es mucho mejor. Bueno, ahora ya no solo meten habas, ya hay pastelerías que incluso meten billetes o dinero directamente de cientos de euros. Y así consiguen también vender, por supuesto, muchísimos más roscones. De cientos de euros. Oye, te encuentras un billete de 100 euros en el roscón y aunque Hombre, te toque si has pagarlo, pagado 110 por él, bien, pues si has pagado 10, desde luego es. No, sigue con su precio habitual y de Está hecho, muy bien. como tiene muchísimo éxito, por eso pueden permitírselo. Bueno, pues muchas gracias, Vanessa. Hacemos una pausa y seguimos. Pues hemos dejado el asunto que sin duda ha centrado la actualidad este fin de semana, ese acto en Durango con hasta 70 etarras, porque teníamos al otro lado del teléfono a Consuelo Ordóñez. Enseguida vamos a hablar con ella. Antes repasamos brevemente en la prensa qué novedades encontramos sobre lo que ha ocurrido este fin de semana en el País Vasco. Pues hoy sobre todo, Maite, encontramos las reacciones a ese acto en Durango. El titular de Libertad Digital precisamente hace alusión a la reacción del Partido Popular de Oyarzábal, de Iñaki Oyarzábal, que dice: ve material para estudiar si hubo enaltecimiento del terrorismo. Iñaki Oyarzábal ha considerado este domingo que hay materia para investigar y estudiar si hubo un o no delito de enaltecimiento del terrorismo en el acto celebrado este sábado en Durango. Oyarzábal ha subrayado que el PP discrepa radicalmente de la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y del fiscal de permitir ese acto porque debían haber hecho todo lo posible para evitar su celebración. Precisamente, Iñaki Oyarzábal también es protagonista pues de unas declaraciones vía Twitter que se ha enfrentado directamente con el juez Santiago Pedraz. Han tenido los dos ahí unas palabras, digamos. El tuit de Iñaki Oyarzábal era: el Partido Popular considera incomprensible y discrepa de la decisión del juez y el fiscal, ese acto etarra se debía haber evitado. Y la respuesta de Santiago Pedraz a Iñaki Oyarzábal dice: sabe que si un juez restringe un derecho fundamental sin petición de parte estaría prevaricando, sabe que las asociaciones de víctimas no se han personado como parte. Bueno, enseguida lo vamos a debatir, le vamos a preguntar sobre esta cuestión a Consuelo Ordóñez, presidenta de Coveo Vite. Muy buenos días, Consuelo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, no sé qué le han parecido esas declaraciones del juez Santiago Pedraz después del acto que tuvo lugar este fin de semana en Durango. Bueno, vamos a ver, hay que distinguir lo lícito de lo inmoral. Este era un acto que era, lógicamente, era inmoral, ¿no? Y luego era presuntamente ilícito. Lo que pasa es que ya sabemos cómo funciona la justicia y los jueces. O sea, los jueces, el juez Pedraz podría haber dictado una resolución, la resolución contraria, y hubiera sido lícita y además moralmente aceptable. Y bueno, pero ha optado por dictar la resolución que dictó. O sea, lo que pasa es que, claro, él es lícita, sí, claro que es lícita. ¿Es legítima? Claro que es legítima. ¿Mm? Y bueno, lo que está alegando de que las partes, pues sí, igual tiene razón. O probablemente, claro que tendrá razón, porque claro que tendrá razón en ese sentido. Pero bueno, que hubiera podido dictar la resolución contraria, que lo hubiera podido prohibir con la ley en la mano y hubiera sido lícita y moral, también. Esa es una realidad. ¿Ustedes cómo se han sentido al ver que efectivamente se llevaba a cabo ese acto en Durango, al ver cómo se tomaba una imagen espeluznante de 70 etarras dando una rueda de prensa donde no se admitían preguntas y donde reivindicaban pues lo habitual de la banda terrorista ETA? Vale, bien, pero vamos a irnos a la raíz, ¿no? ¿Quién ha consentido que estuvieran ahí 63 terroristas? ¿Quién ha consentido? ¿Este gobierno? ¿Estrasburgo? No, mentira. Estrasburgo solo se pronunció en un caso muy concreto y analizando un supuesto muy concreto, que era el de Inés del Río. El propio subsecretario del Tribunal de Estrasburgo, el mismo día que dictó la sentencia de Inés del Río, cuando fue preguntado por si esa sentencia se podía aplicar a otros casos, dijo que sí o no. El caso es que nosotros solo nos hemos pronunciado y hemos estudiado este caso. Y tenemos otros muchos casos encima de la mesa para estudiarlos. No podemos pronunciarnos sobre ellos. Pero vino el gobierno y quiso seguir, porque está siguiendo esa hoja de ruta macabra, quiso que se soltaran a los 63. Fue Covite la que nos fuimos al Consejo de Europa cuando se iba a hacer el seguimiento de la sentencia de Inés del Río, los días 3 al 5 de diciembre. En esa sesión del Consejo de Europa, del Comité de Ministros, es donde el gobierno podía perfectamente haber planteado las pegas que tenía e incluso
para materializar la sentencia Inés del Río. Pero no lo hizo. Podía incluso haber pedido una interpretación de la sentencia Inés del Río, pero no lo hizo, porque lo que quería es soltar a los 63 y a más que vendrán. Esa es la realidad. ¿Ustedes creen que ese acto entonces forma parte de una hoja de ruta que se está siguiendo en la que prácticamente... Se está materializando, sí, por supuesto. Es que además nosotros llevamos ya 2 años denunciando que se está cumpliendo esa hoja de ruta. Es que no tenéis que ir más que al acuerdo de Guernica de 2010. Está todo escrito, y no tenéis más que empezar a mirar cuáles son las exigencias de ETA que están recogidas ahí, que se han cumplido y cuáles son las que faltan por cumplir. Y ya os daréis cuenta perfectamente ya que falta muy poquito por cumplir. En este sentido, no sé cómo enmarca entonces las declaraciones de Iñaki Oyarzábal desde el Partido Popular, que ha salido a criticarlo después de que se haya producido el acto. Y ahora se sorprende. Estaban ellos ahí. ¿Me podéis decir si había algún dirigente del PP vasco, por ejemplo, que tantos golpes de pecho con las víctimas, porque están con las víctimas y lo están pasando peor que nosotras? ¿Estaba ahí algún dirigente del Partido Popular Vasco? Además de que se sorprenden, pero no nos decían que la mayor prueba de la derrota de ETA era que estaban saliendo con violadores. No nos decían eso. Pero ahora ¿de qué va? Todo es un teatro, es una farsa. O sea, el Partido Popular, el gobierno, yo creo que será de los gobiernos que he conocido que más nos mientan. Yo casi prefiero un gobierno que no me mienta. Y lo dice además con conocimiento de causa, habiendo recientemente visto un gobierno como el de José Luis Rodríguez Zapatero. Exacto, pero por lo menos no nos mintió, dijo que iba a acabar con ETA negociando con ellos, ¿no? Y bueno, y está claro que han asumido la hoja de ruta de Zapatero, pues porque sencillamente, como os digo otra vez, os lo vuelvo a recordar, o sea, no tenéis más que ir al acuerdo de Guernica donde está toda la hoja de ruta y veréis que la mayor parte de ese acuerdo de Guernica se está materializando por el PP. O sea, se está materializando por el PP, ¿comprendes? Y nosotros llevamos ya denunciando. ¿Y por qué no nos recibe, por ejemplo, el ministro? Cuando llevamos ya no sé cuánto, más de un mes, casi 2 meses pidiendo una reunión. ¿A nosotros por qué no nos recibe? ¿Por qué cuando en marzo del 2012 nos reunimos con el ministro y le advertimos de todo lo que ha estado pasando, lo que iba a pasar, y le advertimos qué es lo que podía hacer para que no pasara? ¿Por qué de repente empezó a hacer todo lo contrario de lo que nosotros le advertimos? Porque esto es lo que, por supuesto, más alarma social ha creado, ¿no? Pero llegábamos ya advirtiendo que están pasando cosas, que iban a pasar cosas, que si no se cambiaba el constitucional, pues que iba a pasar lo que luego pasó. Sí, lo cambiaremos. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha cambiado el constitucional? ¿Cuándo han legalizado el otro brazo político de ETA? Entonces lo han cambiado. En Estrasburgo estaban queriendo que se editara esa resolución, porque hubieran podido trabajar para que no se hubiera conseguido se editara esa sentencia. No lo hicieron porque no les interesaba. Consuelo, no sé si después de ese acto se han puesto desde el gobierno en contacto con ustedes o tiene constancia de que se hayan puesto en contacto con otra asociación de víctimas al margen de la OVT. Yo solo veo fotos en prensa, sé que con otras asociaciones por supuesto que se reúnen, pero que con nosotros no, que no quiere recibirnos. El ministro desde luego no nos quiere recibir, y luego también el fiscal general del Estado le presentamos un escrito también, y a la misma vez que pedíamos la reunión con el ministro de Interior, después de todo lo de la sentencia de Inés del Río, y bueno, y tampoco, porque es que el fiscal se ha pasado de bando, o sea, es que no está cumpliendo el mandato constitucional, ni siquiera han cumplido el procedimiento que se dictó por el Tribunal Supremo en esa resolución no jurisdiccional, en el que estableció un procedimiento que sí que se ha cumplido en las audiencias provinciales para todo el caso de los violadores criminales en serie. Y, sin embargo, en la Audiencia Nacional, que es el fiscal el que debe de representar, velar por el cumplimiento de la ley y, además, velar y representar los derechos de las víctimas, porque no nos dejan estar personados en esa fase del proceso, pues resulta que se ha pasado de bando y, ha empezado a pedir las excarcelaciones. No sé cómo sienten ustedes que el gobierno, después de todas esas excarcelaciones que se han producido, haya tomado la decisión de intentar compensar de alguna manera a las víctimas, premiándolas y condecorándolas. Sí. No, no me digáis decir dónde se tienen que meter las condecoraciones, pero por favor, ni palmaditas, ni condecoraciones, ni medallitas, que queremos
tenemos trabajo efectivo por la justicia pendiente que se debe a las víctimas del terrorismo, 400 crímenes sin resolver. Les hemos dicho lo que en materia penitenciaria nosotros queremos que se cumpla la ley, que no se está cumpliendo. En este país nunca se ha cumplido la ley en materia penitenciaria, o sea, se ha prevaricado, se ha hecho de la prevaricación costumbre, y queremos que se exija el requisito de la colaboración, que nunca se ha exigido en este país en materia penitenciaria, y muchas cosas más, que la verdad es que por eso necesitamos urgentemente esa reunión, porque nosotros no queremos una reunión para sacarnos fotos, queremos una reunión para trabajar. De hecho, nadie se enteró cuando estuvimos reunidos en marzo del 2012 con el ministro, y nos preparamos un tocho de trabajo que ya lo quisiera muchísimo, ¿entiendes? Y bueno, pues sirvió para todo lo contrario, claro, para que no nos hiciera caso ni nada. Advertimos del tema de los huidos, advertimos de todo, del tema de la vía en Anclares. ¿Qué hizo el ministro? Sacar el plan de reinserción. ¿Qué es el plan de reinserción? Pues flexibilizar todavía más las condiciones de la vía en Anclares. ¿Entiendes? El tema de los huidos, pues ahí están, gota a gota. O sea, desde marzo del 2013 que llevamos reclamando que nos dé el listado de los huidos que se presentaron y legalizaron en Bayona, 30 huidos. Nada, ni caso. No nos contesta nada, absolutamente a nada. Todas las cartas que nos mandan, todo no nos contesta a nada. Bueno, para concluir, Consuelo, simplemente preguntarle si ustedes cuando el Partido Popular llegó al gobierno, tenían esperanzas de que toda esta situación cambiara. ¿Cómo han visto la evolución en estos 2 años? Pues claro que teníamos esperanzas de que todo esto cambiara, pero porque somos unos ingenuos, pero es que nos creíamos lo que decían hace cuando estaban en la oposición. Entonces, claro que teníamos esperanza. ¿Y cómo lo hizo? Pues con muchísimo dolor. ¿Qué os voy a decir? Con muchísimo dolor y muchísima preocupación, ¿comprendes? Porque si los que no han cumplido la palabra, pero es que no cumplir la palabra para nosotros significa que esa es la verdadera humillación de las víctimas. El que no cumpla este partido que es, bueno, encima, o sea, tiene el agravante de que era el partido de mi hermano, ¿entiendes? Pues esa es la mayor traición que se puede hacer a los muertos, ¿comprendes? Porque claro, o sea, es que hacer justo lo contrario de lo que decían que iban a hacer, pues es que aquí nos jugamos mucho, nos estamos jugando, si ha servido o no, matar a nuestros familiares, y por ahora ha servido. Bueno, pues Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo. Nada, gracias a vosotros y un saludo igualmente a todos. Bueno, la verdad es que se la ve muy enfadada, como es lógico en este caso. No es el caso de otras asociaciones de víctimas, que hemos visto que no se muestran tan contundentes como hemos escuchado con Consuelo Ordóñez. No sé qué os parece todo lo que ha ocurrido este fin de semana y lo que ha dicho ahora mismo la presidenta de Covite. Tiene toda la razón. No ya es indignante, es repugnante todo lo que ha ocurrido este fin de semana. Esa reunión, en efecto, hay razones de sobra para que no se hubiera producido. O sea, no se puede producir una rueda de prensa. Estos señores se pueden ir a cenar, a hacer una comida de Navidad, pero sin convocar una rueda de prensa, que además no es una rueda de prensa, puesto que no se admiten preguntas. O sea, que no es nada, que decir, eso humilla a las víctimas, esa actuación del terrorismo. Sí, para decir además lo que se espera de la banda terrorista, que ha dicho la siempre. Foto de la portada de ayer del Mundo. Era la promoción del crimen, es una cosa repugnante. Explicando quién era y a quién. Tremendo. Era aterrador. Porque eso. tenía además un aspecto de orla, de esas de promoción. O sea, es repugnante. Promoción del 2014, crimen, en la calle, todos contentos. Pero en el caso de... me ha llamado la atención lo de Iñaki Oyarzábal, que quizá debería cambiar su nombre los aspavientos que hace por la ahora. caída en el camino de Damasco de repente, ¿no? Con una reacción que jamás le habíamos visto. Es una persona de estas que en fin, que tiende la mano a todo el mundo, a Bildu. Sí, a Bildu, todo, vamos, lo ha dicho claramente. Esas cosas, no sé. Es curioso, ¿verdad? De repente han debido de notar que había mucha indignación para que de repente se hayan subido por lo menos verbalmente a ese carro, pero claro. No, como el ministro Fernández no puede en este momento cargar contra el fiscal, pues que cargue Iñaki Oyarzábal, que ya es un ariete de toda la vida. Yo creo que ETA está actuando de forma coherente. Ellos entraban en este juego, están ganando, están saliendo, cada vez más son actores en la política fundamentalmente vasca, pero no solamente vasca, y por lo tanto van en sus etapas, como si fuese cortando un salchichón, van poco a poco tomando posición. Perfectamente. ¿Viste el último
la última encuesta del Euskobarómetro, Bildu no solamente no está afectada por el gobierno, el gobierno sube. Sí, cada vez está en más. intenciones de voto, o sea que cada día Lo mejor. tiene muy claro. Igualmente los jueces son conscientes de cuál es la posición del gobierno de la nación y por lo tanto no se complican la vida. ¿Cómo tienen que hacer para medrar? Además, Para medrar evidentemente, pero ellos no tienen duda de qué espera el gobierno. ¿Qué es lo que falla aquí? Pues que el Partido Popular se siente profundamente incómodo porque su electorado ni acepta, ni entiende, ni comparte sus actos. Y eso les lleva al PP a la esquizofrenia de decir una cosa y hacer la otra. Y hay momentos en que tiene que salir para apagar el fuego. ¿Cómo lo hace? En un acto de ejemplar cobardía, criticando al juez. Oiga, si el juez está haciendo exactamente lo que usted le ha pedido. De hecho, la Fiscalía se posicionó también Claro. en favor de ese criterio del Pero juez. el PP no tiene el valor, o no tiene lo que sea, para sencillamente dirigirse a la nación y decir: hemos asumido perfectamente el llamado proceso de paz establecido por el señor Rodríguez Zapatero. Y lo seguimos paso a paso, como acaba de recordar Consuelo Ordóñez, con buen criterio y mejor conocimiento aún del tema. Y como no lo quiere hacer, tiene que estar permanentemente haciendo un slalom para evitar las inevitables consecuencias que tiene un acto de este tipo. Es evidente que una parte importante, que no todo, el electorado natural del PP rechaza de plano lo que está ocurriendo. Bueno, pues el PP tendrá que dar la cara en algún momento y decir: hemos hecho esto porque entendemos que esto es lo patriótico y esto es lo mejor que puede esperar la nación. Yo evidentemente ni les he votado ni les pienso votar, esa es otra historia, pero el PP tendrá que ser coherente con sus actos en algún momento. Sí, pero tendrá que explicar a la gente por qué, a la gente como Consuelo Ordóñez, por qué ha muerto su hermano. Porque Es que le eso han ha matado, es que hay sido, mucha gente, ¿por qué? muy ¿Qué duro. defendía? ¿De qué se trata? ¿A qué están jugando? Es una... yo es que no creo. Están luego intentando pensar que la gente que se siente incómoda con esa posición están intentando arrastrarla hacia las posiciones de extrema derecha, están fuera de la concordia, ¿no? De la paz social, quieren. Bueno, es que de hecho se habla de que quieren compensar a ese supuesto electorado más de derechas que está descontento con lo de la ley del aborto, que yo también me Bueno, la quedo ley del pasmada. aborto, si se aprueba en esta legislatura, no sé, nos podremos comer un roscón con fava. Eso para empezar, pero querer compensar un asunto como este de las excarcelaciones tan serio con lo otro, la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver. Lo otro también es muy serio. Sí, es muy serio igualmente, pero que compensar una cosa con la otra, yo, vamos, no sé, las víctimas del terrorismo no creo que se conformen. Están mintiendo Es mentir, claro. Mintiendo. Pero miente Fernández, miente Gallardón, miente es todo. fundamental. Hay un comentario interesante hoy de Casimiro García Vadillo en El Mundo de las encuestas, sobre lo que llaman mariano arriolismo, que es que ellos se sienten reivindicados en esa postura tan credista, pero que ellos creen que poco a poco va a caer por su propio peso toda la mejora económica que se va a conseguir, y que más vale seguir callados, seguir haciendo nada abiertamente a favor de los suyos, pero que los suyos se vayan convenciendo que el mal menor son ellos, y que eso acabe redundando en que de nuevo, pues tal y como estamos de mal, se haya ampliado su diferencia de intención de voto sobre el Partido Socialista, y ellos suponen que de aquí a 2 años que falten, pues pueden recuperar gran parte de lo perdido, y que esta táctica curiosísima es rentable, y como sigan las encuestas así, no van a cambiar esa actitud de seguiremos haciendo las hojas de ruta, pero al final no va a pesar eso menos que lo que hemos arreglado la situación general de la gente en sus bolsillos. Sí, pero la economía da ligeros pasos, pero la gente no lo está percibiendo, y quizá en 2 años, que es lo que queda de legislatura, no lo va a notar. Yo creo que sí. Que se va a empezar a ver una recuperación. Bueno, por de pronto a mejorar la intención de voto, lo cual quiere decir que por lo menos algunas personas sí que están convencidas de que esto ha ido mejor. No, que esto no que se me va a expliquen arreglar, cómo. no, que vamos a tardar 15 años en recuperar la situación en la que estábamos, o 15 o 20 antes de la crisis, seguro, pero que las cosas no están en España tan mal como estaban hace 2 años, o que la perspectiva no es tan sombría, no se trata. Yo creo que eso me parece
parece claro, yo creo que la gente lo ha percibido, lo percibe así, entre otras cosas porque está deseando percibir algo positivo, que es decir, este país necesita buenas noticias. Pero el problema es que no hay buenas noticias, no hay más que miseria. En todo caso es siempre moral, más que de la otra. una estrategia defensiva. Es decir, lo que el PP dice es, el PSOE se volvió loco, está desintegrado, no es un partido. Están amenazados por una situación económica muy severa, por un dictat de Bruselas que considera que somos gente poco responsable. Estamos amenazados por la desintegración nacional. En este marco, la opción más serena, más conservadora, más segura es el Partido Popular. El Partido Popular tiene algo que ofrecer, nada. ¿Tiene un ideario? Ninguno. ¿Responde a unos valores? No. Pero sencillamente es el mal menor, es la última salvaguarda, es el dique. Claro, esto es una sociedad sin esperanza. O sea, no tenemos un proyecto de desarrollo, no tenemos un proyecto de innovación, no tenemos un futuro que nos atraiga, no tenemos lo que los americanos llaman una mission, no tenemos una visión de a dónde queremos ir. Sencillamente el PP es el partido de la resistencia. Bueno, electoralmente puede medio funcionar. Yo no sería muy pesimista sobre las expectativas de voto del PP. Ahora, el PP como instrumento de la sociedad española para ganar un futuro es una garantía de meterse en un callejón sin salida. Y luego es un mensaje bastante pesimista para con el electorado, de decirle a los partidos políticos que prácticamente da igual lo que puedan hacer o dejar de hacer, que da igual que mientan, que incumplan sus programas o que hagan lo que hagan en contra del criterio de sus propios electores, que van a seguir también respaldándoles. Eso es un mensaje muy peligroso. Eso es un punto ya de democracia cristiana última época, es decir, es cuando ya se derrumba, es decir, en el momento que aparece un Berlusconi en tu espectro, te puedes ir a hacer puñetas, que es lo que ocurrió. Es decir, con los socialistas primero y la democracia cristiana después, porque también era, bueno, pues llevamos allí después de la guerra, pues vamos a seguir. Están jugando a Andreotti sin Andreotti. No hay la brillantez del maligno, que era Andreotti, ¿no? Que llevaba solamente 40 años en el poder y No, pero hay un poco, ¿no? ¿Verdad que pareces? Recuerda ese ambiente. No creer en nada y gestionar, ¿no? Y siempre jugar en el muy corto plazo. Vamos a ganar esta legislatura y ya veremos qué pasa en la siguiente, ¿no? Bueno. Pero esta legislatura es que hay, yo creo que dos retos que es que no se van a poder posponer, que es Cataluña y el País Vasco, precisamente. O sea, es que eso no es para la se irán siguiente. Se irán solapando. Hoy también en La Vanguardia, me parece que Enric Juliana hace también un artículo solapando las historias. O sea, el problema está en que tenemos que dar buena impresión a Europa, porque todos nos están mirando. Entonces, una crisis en Cataluña no sería entendida. La situación en el País Vasco, lo que están haciendo, el que no haya aspavientos, el que no se ceda a los chantajes casi emocionales de las víctimas y todo esto, también está bien visto, según él. Es decir, al final todo está hecho. Sí, pero pero es que el discurso está tan elaborado, porque además ese discurso, el discurso que hoy sostiene el columnista de La Vanguardia, es un discurso que sostienen algunos miembros del gobierno. Sí, que no es ni mucho menos con los que él come muy frecuentemente, por cierto. O sea que estoy seguro de que lo han comentado a fondo. Bueno, Laura, perdona. Víctor. No, desde luego, los tremendistas, que hay un personaje que hemos descubierto estos días, un profesor que escribe cosas tremendas de relaciones internacionales en la European University en Barcelona, que ahora está destacado en Estados Unidos, que ha hecho un artículo tremebundo contra España en Panamá y esas cosas y eso. Y, en fin, dicen que lo que va a hacer el gobierno español es agitar la amenaza de una intervención militar en Cataluña. Eso nada. No va a agitar ni el artículo 155 de la Constitución, en absoluto, claro. Se habla de que podría recurrirlo al Constitucional si se oficializa esa consulta, pero poco más. Y tampoco seguro. Y todo eso está previsto. O sea, los jueces del Constitucional ya están alineados, preparados. Para ya tienen el voto, ¿no? O sea, el problema en el Estado de Derecho no es hacer leyes, sentencias o firmar papeles, es ejecutarlas. El poder es un ejercicio, no es escribir. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a enviar al ejército? No, pero además es que no haría falta. No haría falta. Es decir, el ejército se le envía cuando hace falta o cuando hay una rebelión militar, que no sería el caso, ¿no? Es que, ¿por qué voy a enviar al ejército? No. Si los ayuntamientos catalanes con que no envíe el dinero sobra. Sí, suficiente. Sería suficiente. No, que va a pasar nada. Bueno, Laura, ¿qué nos dicen los oyentes en el contestador?
Bueno, Laura, ¿por dónde empezamos? Pues si queréis empezamos por la infanta, porque los oyentes no creen que con el 2014 llegue una justicia igual para todos. Dicen pues que la infanta no va a ser imputada, se muestran convencidos de ellos y creen que se está riendo de nosotros. Que empieza el nuevo año con los mismos síntomas más o menos que el que acabó, y creo que esto no va a llegar a nada. Y bueno, pues no va a ser imputada, ¿por qué no? El señor Espotorno, que sepa este señor que martirio es aquel padre de familia que no tiene para dar de comer a sus hijos, como hay muchas familias en este país. Me parece que la infanta se está pavoneando y riéndose de los españoles, celebrando viajes, cumpleaños, saliendo en revistas y, por supuesto, gastando de nuestro dinero. La pareja de chorizos de Lurdanga y la infanta a la cárcel. Bueno, la verdad es que mucho enfado entre los oyentes con lo que estaba ocurriendo con la infanta Cristina, y vemos que ni muchísimo menos ayuda el hecho de que no se la impute a la imagen de la Casa Real. Bueno, es que el martirio fue un exceso, sí. Sí, un poco, es que sentí, claro. Ya el martirologio de... Sí. Es un poco el circo romano y eso verdaderamente queda un poquitín fuera de lugar, ¿no? Y luego es la tesis esta que se está... el Flos Santorum, que decían, ¿no? Que se está vendiendo de que el hecho de que ser infanta la está perjudicando en este asunto, que es la idea un poco que se está queriendo trasladar cuando vemos que no está calando ni mucho menos. Además hay una imagen ya muy presente en la mente, en la retina de millones de españoles, supongo, de que hay una contradicción permanente en la Casa Real. Y una frase, Enrique González en El Mundo, de lo más brillante que he leído, es lo que decía el otro día, de que la otra noche el rey habló contra la corrupción y después se fue a cenar con ella, porque lo importante es la convivencia. Claro, y ese tipo de cosas la gente lo percibe muchísimo. Sí, el hecho de que se le vuelva a incluir en las cenas navideñas a la infanta y a Iñaki Urdangarín. Y claro, y que en el mismo discurso que hablaba contra la corrupción daba claramente su opinión, o daba a entender su opinión favorable a que se ceda a las pretensiones de cambio del sistema político español a favor de lo que piden los nacionalistas. Y claro, eso también la gente lo percibe. Renovar la convivencia, ¿no? Era más o menos la expresión exacta. Sí. Algo así. Sí. Sí, y los pactos. Hablaba también de los pactos. Sí, la convivencia, pero sobre todo la convivencia, sí. Ya no convivimos... Si no se convive, algo tendrán que hacer los jueces. Pero esta convivencia pasa por dar la espalda al Estado de Derecho, por vulnerar sistemáticamente la ley. Y esto ya es lo que ha llegado a la opinión pública, ¿no? Sabemos cómo se financian los partidos políticos y no pasa nada salvo que un gerente que ha metido más mano de la permitida va a la cárcel. Pero todo sigue igual. Estamos viendo cómo las constructoras han montado sus grandes negocios y ahora tenemos el espectáculo de SACIR y finalmente no pasa nada. Hemos visto estallar las cajas de ahorros y nadie va a la cárcel, o casi nadie va a la cárcel. Todo eso va calando y la gente se da cuenta de que, bueno, hemos tenido un sistema político que nos ha proporcionado paz, pero que la convivencia ha tenido un coste en términos de vulneración de la ley muy, muy, muy alto. Sí, y ha permitido verdaderamente unos abusos, unos privilegios, unas prebendas de las cuales teníamos idea de muchas de ellas, pero de cuyo calado no hemos ido teniendo conciencia hasta el último par de años, y esto ha sido devastador. Las cajas de ahorro, todo aquello, los sindicatos, en fin, todo lo que leemos. Bueno, ha aparecido la oligarquía que realmente permitió la transición, hizo la transición, al final, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Del régimen de un dictador a una democracia, pero con todo el mundo más o menos en el mismo sitio, sin apearse en ningún caso de los privilegios de donde estaban. Y luego en el caso de la infanta en concreto, que se está trasladando la imagen de que el hecho de imputarla es condenarla prácticamente, o que por investigarla o permitir que el juez la llame a declarar ya prácticamente significa una condena. Se está trasladando la imagen, porque si se defienden tanto, claro, ¿por qué? Al final, ¿será que algo tienen que esconder? Claro, es que esa es lo que queda. Es decir, si esto se hubiera hecho de una manera natural, dentro de lo que natural puede ser, hace 3 años, pues ya habría pasado. Porque lo que sí que se ve también en las encuestas es que como que la gente
le gustaría que no... Que no- perdonarla, por decirlo de algún modo. Sí, que le dieran una Que excusa, ¿no?, para realmente poder sí, perdonar. sí, para pasar Ahora- ya de ese asunto. A él no, porque él Pero tiene cara de lo sinvergüenza. y no. extraordinario de todo este caso es que siempre hay que volver a que cuando Eduardo Inda empieza a contar los negocios, es hace 9 años, Sí. 2005, estamos Pues en ya 2014. ya prescrito. No sé Sí, por pero qué. luego Aquellos sí, pero como después hubo continuación, muchos no han prescrito. Pero quiero decir que eso se supo, eso se publicó. El desprecio del sistema político español hacia lo que conoce la opinión española les da igual. No se tomaron ningunas medidas en aquel momento para corregir aquella situación que probablemente con haber declarado que había una irregularidad fiscal y una regularización, en 2006 se habría resuelto. De hecho, se les trasladó a Washington, Nadie de los que alejándoles. este señor le pidió dinero se engañaba Era evidente. para qué lo quería. Es decir, es que era tan claro. Es decir, porque bueno, habrá gente que sea no tenga unos conceptos morales muy claros, pero tontos no son. Ya saben perfectamente. Y sabe perfectamente ¿A por qué se quién lo daban. están dando dinero y por qué se lo dan? Claro. Pues evidentemente, pues ya está. Pero no importó nada. Es que no hay, es triste, yo soy periodista y estaba en ese periódico como en 2005 como estoy ahora y estoy viendo, ¿de qué sirve en este sistema? ¿De qué sirve en este sistema en el cual una oligarquía ha estado verdaderamente medrando sobre los lomos de los zurrados españoles y que pues miran... Hubo aquí, lo más que hubo fue aquello de ocupar la Puerta del Sol algunos tiempos en las postrimerías de la etapa funesta del señor Zapatero y no podía haber más respuesta social ni política y verdaderamente pues ha cambiado muy poco hasta ahora. Es que eso tampoco era una respuesta social, eso era... Nada, era un espectáculo era de televisión. una anécdota vistosa. La respuesta social habría sido las elecciones. Y nada. Esa todavía estamos esperándola y probablemente la esperemos durante bastante tiempo. Laura, ¿qué más nos dicen los oyentes? Pues los oyentes tampoco creen que con el 2014 venga esa firmeza que le piden a Mariano Rajoy frente a Cataluña y tampoco terminan de creerse muy bien aquello de que si desobedecen que se suspenderá la autonomía. ¿Por qué se extrañan de que haya gente separatista o independentista en España? Miren ustedes, la representación de España en Eurovisión siempre ha sido en castellano, o sea, castellano e inglés. Esto no representa a España, de la misma manera que el gobierno siempre han escondido la realidad idiomática de España en Europa. De verdad que estos políticos piensan que los españoles somos tontos. Si hubiera un gobierno decente que no tuviera las manos manchadas de corrupción, Cataluña, Andalucía y toda la mayoría de las autonomías estarían cerradas. Ha calado, parece, ese discurso, por lo menos entre algunos de los nacionalistas, muchos, por desgracia, de que realmente son víctimas, ¿no?, de los españoles, del resto de España. Hombre, es que nacionalismo y victimismo van de la mano. Es la única, el único sustento de cualquier nacionalismo es el victimismo, evidentemente. Bueno. Y el soy mejor que el otro y el otro me está poniendo la bota en el cuello. Con eso pues se ha construido todo, desde los Sudetes hasta hoy, pues todo. Pero eso sin duda es reprochable porque perjudica al resto de españoles, pero yo creo que lo es más el hecho de que se asuma ese victimismo por parte del gobierno central, porque constantemente, cada vez que piden dinero, se les está dando. Incluso hay veces que ni hace falta que lo pidan. La teoría es que es el mal menor. Y con mal menores seguiremos adelante. Hace un año y medio, una campaña de los dirigentes populares diciendo lo mucho que querían a Cataluña. Todos. Si era una cosa así como excesiva, un poco obscena de sentimentalidad. Pues claro, sí, todos, pero no hay que expresarlo, ¿no? La derecha liberal española renunció hace ya mucho tiempo a tener un discurso sobre España, porque eso les parece rancio, reaccionario, arcaico. Y sin ese discurso nacional difícilmente pueden ir a Barcelona o ir a Bilbao y hablar de España. Les queda únicamente comprar. De hecho, no lo hacen. ¿Qué les queda entonces? Comprar entendimiento. ¿Cómo se compra entendimiento? Mediante cesiones económicas. Y este es un juego que tiene un final, y es que sencillamente
la otra parte gana la batalla de las ideas, que en democracia es la única realmente importante. ¿Y por qué los nacionalistas son ahora tan influyentes en el País Vasco y en Cataluña? Porque no hay otro discurso. Y porque llevan manteniéndolo el mismo 30 No, y porque años. se ha delegado el discurso que sostiene una serie de valores, el discurso del centro derecha, del centro conservador, se ha delegado en los nacionalistas, al final. Sí, es así. El Partido Popular lo ha delegado. Volvemos a la democracia cristiana, al equipo democristiano del Estado español. La Unión Democrática es la derecha en Barcelona, ahora con Convergencia, y el PNV es la derecha natural, y Claro, por tanto tienen que entenderse. En tiempos de la CEDA, mucho antes, se iba más o menos juntos después al gobierno y aquí no se va juntos, naturalmente. Y a los que te has delegado tú te están apuñalando por la espalda, pero tú te dejas apuñalar porque sería peor si te apuñalaran por delante que por detrás. Me da la impresión que es algo así. Pero hasta hace 2 días el señor Durán Lleida era el baluarte de España ante Cataluña, en Cataluña. Así vamos. Bueno, Elia, ¿qué nos traes del Corte Inglés? Buenos días. Buenos días, pues las rebajas. Es que ahora ya no podemos hablar de otra cosa. Hoy es el Día de Reyes, los niños juegan, pero las mamás y los papás deseando que llegue mañana, pues preparados, listos ya. En fin, hoy puedes empezar ya, porque entras en el corteinglés.es, ahí tienes algunas ofertas, así que ya puedes empezar a disfrutar de ellas. Pero digo, mañana comienzan, pistoletazo de salida de esas rebajas. En tecnología tenemos muchísimas ofertas también, por ejemplo, un frigorífico Combi No Frost de Samsung, clasificación energética A+, 310 litros de capacidad, antes 579, por 100 euros menos te lo llevas, 479. Lavadora Samsung con tecnología EcoBabel, clasificación energética AAA, 7 kilos de carga, antes 479 y ahora por 349. Más cosas, el robot aspirador, que esto está muy bien, lo sueltas, además no lleva bolsa y el solito, como es muy inteligente, además lo programas para que se adapte a la limpieza del entorno y de los muebles que tú tengas en casa. Antes 389, ahora 329 euros. En fin, muchas ofertas. Es genial. Sí, y me supongo que lavavajillas, digo porque tengo un interés particular en el tema, que acaba de rendir el alma a nuestro lavavajillas. Espero que habrá alguno muy a buen seguro, precio, ahora mismo ¿verdad? no tengo aquí lavavajillas, pero probablemente los tengas y ya digo, pues en torno a los 100 euros, 80 euros menos, seguro. Ahora ya con Pues rebajas. muchas gracias, Celia, muchas gracias por acompañarnos a todos en la tertulia. Se quedan ahora con la programación especial que hemos preparado hasta las 12 del mediodía con motivo del Día de Reyes y después continúa la programación habitual de aquí en Es Radio. Mañana a las 6 en punto de la mañana estará con todos ustedes Federico Jiménez dos Santos.